Bienvenidos a La Matrix, el podcast donde decodificamos el compliance. Soy Nicolás García, abogado socio de García Parot. Y hoy día tenemos el honor, el privilegio de contar con una vieja conocida, joven conocida, mejor dicho, doña Soledad Díaz, subgerente de compliance de HDI Seguros, quien con sus conocimientos nos va a nutrir de información, nos va a entregar buenas recomendaciones, grandes tips para todos quienes nos escuchan. Así que Sole, te doy una cordial bienvenida a este podcast. Bueno, muchas gracias, Nico, antes que todo por la invitación. Me siento muy honrada de poder participar en esta conversación y poder aportar un poco desde la mirada del compliance todo lo que se nos viene, lo que ya se nos vino, lo que nos queda por implementar. Así que feliz de poder aportar un granito de arena a todos nuestros queridos auditores. Gracias, Sole. Oye, bueno, como te decía antes, nuestra idea es aprovechar tu experiencia. Tú tienes vasta experiencia en compliance, así que si nos puedes contar un poquito cómo llegaste al mundo del compliance. Mira, la verdad es que mi primera experiencia profesional de verdad, fuera del ejercicio independiente, fue en una compañía de seguros directo como abogada junior a una gerencia de legal y compliance. Entonces ahí fueron mis primeros acercamientos y coqueteos con el área de compliance. Tuve la oportunidad de ser la oficial de cumplimiento para efectos de la unidad de análisis financiero de una de las filiales asociadas a servicios financieros, y luego de eso, por circunstancias de la vida, en esta multinacional de seguros donde trabajé, fui creciendo profesionalmente y me dan la oportunidad de ser la compliance officer para todo el grupo constituido acá en Chile. Y ahí fue ya mi primera experiencia exclusiva y dedicada 100% al compliance, que para una multinacional la verdad es que suena bastante de perogrullo y súper natural, ¿ya? No así lo que se estaba viviendo en paralelo en las empresas nacionales, donde el compliance officer estaba muy estigmatizado como una función como súper controladora o policial o detectivesca. ¿Ya? Tuve la fortuna de trabajar en ese rol en una multinacional donde el enfoque es mucho más preventivo y eso ayuda mucho a acercar la función a los trabajadores. Bueno, luego de eso también tuve una nueva reencarnación en el área legal, ya, pero no alejada de los temas de compliance, porque estaba a cargo de las investigaciones internas, estaba a cargo de la supervisión de todo el cumplimiento normativo, la relación con el regulador, y también la gestión de las brechas por incumplimiento, ¿ya? Entonces, claro, suena muy a compliance, pero estaba radicado en el área legal. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar en una corporación nacional chilena y ahí el enfoque es distinto. Ya, esto fue reciente y uno agradece un poco la dictación de la Ley de Delitos Económicos que vino a modificar la Ley 20.393 en el sentido de que ahora ya todas las empresas, ya no solamente las empresas de capital extranjero, sino que también las empresas chilenas, 100% locales, ya tienen concientizado y interiorizado la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento dentro de las organizaciones. Entonces se me hizo muy fácil también este cambio de ir desde una multinacional a una empresa local. Y precisamente a eso te quería llegar, Sole, porque nosotros en este podcast lo que buscamos es exprimir los conocimientos, vamos a aprovechar de que tenía harta experiencia en materias de compliance. Y ahí la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué desafíos ves tú con precisamente lo que decías tú, con esta implementación de la ley de delito económico en la empresa? Varios desafíos, podría estar 2 horas hablando de todos los desafíos, pero para resumirte un poco, yo creo que el primer cambio paradigmático con la implementación de la ley de delitos económicos en las organizaciones locales es el énfasis, o sea, cómo generar ese énfasis en el rol del director, ¿ya? Ahora se erradica por completo esa práctica que puede haber existido en empresas en donde un director externo asistía a la sesión mensual de directorio, cobraba su dieta y se iba y volvía al mes siguiente. Ya, esa figura ya debe quedar completamente erradicada, sobre todo con esta ley, en el sentido que ahora el director tiene una responsabilidad súper directa en garantizar un marco de ético y gobernanza corporativa dentro de su organización. ¿Ya? Ellos tienen, debido a su deber fiduciario, no olvidemos que los directores son nombrados por los mismos accionistas, entonces es una entrega de confianza y mínimo que se espere que el directorio vele por tener un modelo de integridad, un modelo de prevención del delito efectivo en las organizaciones, ¿ya? Y creo que esta ley favoreció mucho ese rol fiduciario que tiene el director, ¿ya?
yo los veo mucho más responsables, los veo con mucho interés, no solamente en la empresa donde yo trabajo, sino que a nivel también local, con mucho interés por parte de los directores de ser capacitados, ¿ya? De, en el fondo, familiarizarse con los controles internos que hace 20 años quizás los directores no tenían idea de lo que pasaba y cómo se gestionaba un riesgo específico en la organización. Ahora están mucho más involucrados gracias a esta nueva ley que los llama a hacerse cargo, ¿ya? Y en esa línea, Sole, ¿qué crees tú que sería así como un consejo que tú le darías a un director de cómo estar activo en esta materia? Mira, la verdad es que si bien la responsabilidad de cumplimiento, y creo que ahí hay un desafío importante, todavía se percibe que el único responsable de garantizar un modelo de prevención efectivo y de un programa de cumplimiento, de integridad corporativa, es el oficial de cumplimiento. Y eso es un error, ¿ya? Porque la función de cumplimiento no es delegable. Todos somos responsables, desde el presidente del directorio hasta el guardia que le abre la puerta al cliente en una sucursal. Ya, todos tenemos esa responsabilidad de garantizar y ser parte de este modelo de integridad. Entonces, el primer llamado de un director que se está incorporando en una organización, junto con reunirse con los altos ejecutivos para conocer el negocio, etcétera, tiene que haber un acercamiento con el oficial de cumplimiento. Una de las primeras cosas que debe hacer, ¿ya? Y eso demuestra que hay interés del director en conocer qué está haciendo la función de cumplimiento para protegerlo a él de una eventual responsabilidad penal. Perfecto. Y en esa línea, ¿cómo ves tú la compatibilidad de la autorregulación que se le exige a las organizaciones con el negocio en sí, las presiones comerciales que tiene una empresa? Sí, mira, bueno, qué bueno que tocaste el tema de la autorregulación, porque es un poco a lo que apunta la misma ley de delitos económicos, ¿ah? ¿Es pisarse la cola? Sí, es pisarse la cola, en el sentido de que podría venir un regulador, para los que trabajamos en empresas reguladas sectorialmente, a exigir la entrega de los manuales y pedir que acrediten la evidencia de que se está cumpliendo con el manual. ¿Es pisarse la cola? Sí. Pero el propósito final de tener tanta política y tanto procedimiento interno precisamente es tener ese marco de gobierno interno, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y en caso de lo que no puedo hacer, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Te fijas? Esos son el marco documental de una organización, es el insumo perfecto para identificar los controles. Y con esa identificación de controles, tú después vas a ver si efectivamente tu modelo está funcionando o no, ¿ya? Entonces, claro, los modelos de autorregulación, donde adquiere mucha importancia el modelo de prevención del delito, no tiene que verse como contrario o como un obstáculo a los fines comerciales. Y ahí la función del oficial de cumplimiento de erradicar lo que te decía antes, esa mirada policial, esa mirada controladora, ¿ya? Ahora nosotros tenemos que ser presentados como socios estratégicos dentro de la organización. Y qué importante, con pequeña sutileza, no hablar en tercera persona, sino que decir nosotros te ayudamos, ¿ya? Si caes tú, caigo yo, te fijas, no hablar de que yo te vengo a controlar a ti, sino que nosotros nos controlamos, nosotros nos cuidamos. Es preferible que yo te muestre tus debilidades antes que venga un regulador o antes que venga un oficio de algún juzgado de garantía, por ejemplo, pidiendo información. Oye, y complementando lo que estás diciendo, Sole, ¿qué elementos consideras? Porque acuérdate que este es un podcast que nos vamos a la práctica para que todos los que nos escuchen digan, ay, acá saqué algo interesante, que todo lo que estás diciendo es súper interesante. Entonces, ¿qué elementos consideras tú clave para que las personas puedan entender que es necesario tener un modelo de prevención de delitos que sea efectivo, que los proteja, que nosotros somos aliados al final de cuentas? Bueno, están los elementos más objetivos, que son los mismos que la ley señala, pero ¿para qué me voy a poner la tera señalando que la matriz de riesgo, que la existencia de políticas, etcétera? Yo creo que el principal elemento, y que es, digamos, la base fundamental del funcionamiento de cualquier modelo de prevención, sea del delito, sea de consumidor, de libre competencia, lo que sea, es la concientización, ¿ya? Si a un trabajador no logra entender el por qué todos los días tiene que ejecutar un determinado control, ahí estamos mal. No hay una causa detrás que lo ampare. La función principal también del oficial de cumplimiento es generar esa evangelización, diciendo, en el fondo, explicándole cuál es la razón de por qué tanto control. Porque yo no quiero que tú te veas involucrado en la comisión de un delito, no quiero protegerte a ti y a los altos ejecutivos de la comisión de cualquier delito. Y un poco cambiar el concepto de que todo
se soluciona con la creación de un nuevo control. Cuando queda una embarrada en alguna empresa, al tiro salen las áreas de gestión de riesgo, las áreas de auditoría, más controles, más controles, más controles. Los controles son buenos, por cierto, ya siempre y cuando se mida su efectividad tanto desde el diseño como desde su eficacia operacional, ¿ya? Pero yo creo que el principal control es la concientización base. Digamos que una persona logre entender el porqué de una conducta irreprochable, con integridad, ¿te fijas? Permitiendo también una cercanía con el oficial de cumplimiento, generando esa confianza para que un trabajador se acerque a ti a decirle algo que lo incomoda. ¿Y algún tip que nos puedas dar respecto a esa concientización? Capacitación puede ser, o en algunos casos uno puede ver newsletter. ¿Cómo lo ves tú en la práctica? Las capacitaciones son muy buenas. De repente uno hace como un sacrificio en poner un contenido bien entretenido, bien dinámico, ya, pero reconozcamos que muchas veces los trabajadores van pasando la slide rápida para llegar al test final y cerrarlo y todo, ¿ya? Hay ideas muy buenas y con resultados muy efectivos en las organizaciones. Hacer talleres de dilemas éticos, por ejemplo. Generar 1 o 2 instancias al año, como la Semana de la Integridad, donde uno haga concursos, ofrezca, digamos, méritos o puntajes en caso de responder bien o cómo reaccionar ante una conducta de la cual pudiésemos ser testigos, que pudiese involucrar la responsabilidad penal de las personas. Yo creo que eso llega mucho más que un curso y que las newsletters, ¿ya? Convengamos que no todo el mundo va a leer todos los correos que envía la gerencia de personas, etcétera. Pero si lo llevas a casos prácticos, reales, donde a ti, Nicolás García, mira lo que te puede pasar en caso de que hagas esto, yo creo que ahí llegamos mucho más. Perfecto. Oye, Sole, ¿qué sugieres tú en relación con la forma en que se pueda supervisar las relaciones con colaboradores, proveedores, clientes? ¿Cómo crees tú que ha cambiado la ley de delito económico esa relación? Mira, la hace mucho más rigurosa, en el sentido que ahora los proveedores nos exponen a las empresas mucho más, en el sentido que ahora la ley dice que una persona jurídica puede tener responsabilidad penal no solamente por los hechos que cometan sus trabajadores, sino que también los terceros que gestionen asuntos propios de la actividad, ¿ya? Y eso la verdad es que nos expone bastante. Y los riesgos inherentes de corrupción entre particulares, sobre todo, la verdad es que se disparan, ¿ya? Considerando empresas que trabajan con muchas terceras partes, proveedores, intermediarios, clientes, socios estratégicos, etcétera, ¿ya? Entonces el rol del due diligence ahora cambia un poco, en el sentido que no basta, como se hacía antiguamente, de verificar que la empresa o el socio esté incluido en alguna lista de sanciones, sino que vamos mucho más allá, ¿ya? El socio puede estar involucrado, o los beneficiarios finales pueden estar involucrados en delitos que todavía estén investigándose en algún juzgado, ¿te fijas? Pueden estar siendo sancionados, o haber sido sancionados por delitos medioambientales, ¿ya? O vámonos a la arista un poco más administrativa, no necesariamente penal. ¿Qué pasa si yo tengo como candidato a un proveedor que no le paga las cotizaciones previsionales a sus trabajadores? Yo como empresa quiero darle un negocio, quiero darle trabajo a un proveedor que no cumpla con ese mínimo ético que es pagar las cotizaciones de sus trabajadores. Ya, nosotros como oficial de cumplimiento tenemos que tener ese abanico de posibilidades analizadas y levantarlas como riesgo, ¿ya? Nosotros como en un modelo de gestión de riesgo, el famoso modelo de las 3 líneas de defensa, tú sabes que los oficiales de cumplimiento estamos en la segunda línea. No asumimos los riesgos directamente, pero sí nosotros tenemos que levantarlos. ¿Quieres tú asumir este riesgo reputacional? ¿Quieres tú asumir este riesgo medioambiental de que tu proveedor esté siendo involucrado o investigado por delitos o sanciones medioambientales, etcétera? Entonces hay que tener todo ese espectro en consideración, ¿ya? Y levantarlo oportunamente. Efectivamente, diste ahí solo con un punto que es clave. O sea, efectivamente, las empresas no solamente tienen sanciones legales, financieras, sino que también tienen sanciones reputacionales. Laborales, medioambientales, etcétera. Sí. También te saltan todas las alertas por prensa negativa. Ahí el criterio que debe tener el oficial de cumplimiento para descartar lo que es prensa importante o relevante a considerar, ¿ya? Hay muchas empresas que han sido sancionadas de cara, por ejemplo, a delitos de la libre competencia, y ahí uno analiza, bueno, quizás la plana directiva ya salió de esa empresa, después la empresa adoptó un modelo de prevención, ok, está en condiciones de que yo lo contrate como proveedor a pesar de haber sido sancionado. Hay que aplicar mucho criterio, a eso es lo que voy. No podemos quedarnos solamente en el certificado de due diligence que va a emitir una empresa. Efectivamente, desapareció el compliance de papel que probablemente muchas empresas pensaban que podían usar ahora. Oye, Sole, y en relación con lo mismo,
¿Qué le sugerirías a una persona que está recién partiendo en la implementación de un modelo de prevención de delito en la empresa? ¿Con qué le sugeriría empezar? Bueno, primero conocer las actividades propias de la empresa, ya, para saber qué riesgos tengo que levantar y sobre tales riesgos qué controles debo aplicar. O sea, sería impresentable que el oficial de cumplimiento no llegara a su primer día de trabajo y no pidiera la matriz de riesgo para analizarla. Eso primero. Segundo, tener reuniones periódicas con la alta administración y el directorio, sobre todo. Tenemos que hacernos públicos, tenemos que generar esa apertura de confianza con los trabajadores, ¿ya? Y obviamente erradicando esa como mirada policial y de control. Nosotros no somos unos auditores, no somos un regulador. Nosotros venimos a apoyarte a que tu función se enmarque dentro del marco ético corporativo de la organización. Entonces, yo te diría que lo principal es conocer las actividades de riesgo a través de la matriz de riesgo, tener reuniones directas con el directorio y también medir el estado de madurez del modelo de cumplimiento, que puede hacerse a través de encuestas de satisfacción, encuestas de adherencia, para saber en el fondo si los trabajadores realmente están en conocimiento qué es lo que es el modelo de prevención del delito, si saben, por último, el nombre del oficial de cumplimiento, que tú te ríes, pero efectivamente hay empresas que no conocen el nombre del oficial de cumplimiento y te dicen, sí, el gerente de recursos humanos, por ejemplo, y ahí hay un tema de comunicación interna importante que habría que solucionar. Claro, me río, pero efectivamente suele ocurrir. Incluso no saben dónde está el canal de denuncia, que también es algo importante que conozcan. Sí. Oye, Sole, y volviendo un poco para atrás de lo que comentaba en relación con la debida diligencia de los proveedores, clientes, etc., ¿qué le recomendaría a quienes nos escuchan para que la debida diligencia se haga en buena forma y no sea un checklist? ¿Qué recomendarías tú en debida diligencia? Por eso, no quedarse solamente con algún certificado que nos dé cuenta de si acaso la empresa o los socios estuvieron condenados. Estudiemos toda la historia. Yo encuentro, la verdad es que es súper destacable que hayan empresas que en sus códigos de conducta o en sus políticas de cumplimiento establezcan la prohibición absoluta de trabajar con terceros que hayan estado involucrados o que tengan algún tipo de antecedente criminal. ¿Ya? Yo lo encuentro, la verdad es que es una medida súper admirable y ojalá se replicara. ¿Ya? Por supuesto que hay matices, como el caso que te planteé recién de empresas que hayan sido condenadas y que ya revirtieron esa situación. Pero como una buena práctica de due diligence es sacar la foto entera a la organización. No solamente ver si acaso estuvo involucrada en delitos, del catálogo de delitos de la ley de delitos económicos, sino que también ver si está involucrado en sanciones administrativas, ver temas de sostenibilidad, que encuentro que es un tópico sobre el cual el oficial de cumplimiento también debería estar supervisando. En el fondo queremos tener proveedores que, pues que tengan trabajo, voy a hablar de casos extremos, trabajo infantil forzado, daño al medio ambiente. Queremos de verdad, no tanto por el riesgo reputacional, hay un tema ético detrás. Queremos en el fondo darle trabajo a personas que no cumplen con los mismos principios con los cuales nosotros estamos comulgando. ¿Te fijas? Hay que hacerse esa pregunta y por eso el due diligence tiene que hacerse de una forma súper integral. Oye, Sole, ya para ir cerrando, porque podríamos estar eternamente conversando, y así que ya te vuelvo a invitar ya para estar cordialmente invitada. La verdad es que estos temas dan para 2 horas. Sí, podemos tener para rato, pero para ir cerrando, Sole, ¿y qué le recomiendas tú a todos quienes nos escuchan para mantener vivo o efectivamente implementado el modelo de prevención de delito? Bueno, la verdad es que se me ocurren muchas cosas, pero para hacerla como más ejecutiva la respuesta, primero verificar, estar testeando constantemente los controles, ¿ya? Sin confundir lo que es un ambiente de control con un control. Muchas matrices de riesgo te van a parecer que tal riesgo a cometer tal delito se mitiga con la existencia de una política. Eso es ambiente de control, no es un control propiamente tal. Ya primero, por eso te digo, revisar todos los controles y testearlos. De ahí la necesidad de que en los equipos de cumplimiento también exista una persona de perfil auditor, ¿ya? Hay que estar testeando constantemente esos controles y hay que estar midiendo el conocimiento de parte de los trabajadores. Por eso te decía que es una muy buena práctica es la generación de encuestas de percepción respecto de la efectividad del modelo. Oiga, usted sabe que existe un canal de denuncias, usted sabe
qué es lo que tiene que hacer, si es testigo de esta conducta, etcétera, un poco para tantear, ya qué nivel de madurez hay en la organización de parte de los trabajadores. Y lo otro, hacer ejercicios aplicando casos concretos en el día a día. Yo creo que es súper bueno que el oficial de cumplimiento participe en todas las reuniones que involucren la creación de nuevos negocios, de nuevas estrategias, etcétera, ¿ya? Tenemos que estar involucrados en todas las planificaciones estratégicas y eso también nos ayuda a acercarnos a la gente que trabaja, ¿ya? Oye, aquí estoy. Confía en mí, denúnciame lo que estás viendo y si tienes una duda, pregunta. Ante la duda, pregunta. No toleremos las malas prácticas, sino que recurre a mí, porque yo estoy aquí para protegerte tanto a ti como a la integridad de toda la organización. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar. Perfecto. Oye, Sole, y aprovechando que tú trabajas en un área que hay varias empresas que se preocupan, que están en el rubro de los seguros, y probablemente algunos de quienes nos escuchen están en ese rubro, ¿qué recomendación, o más que recomendación, qué riesgo ves tú que es propio del área de los seguros y qué controles ves tú como óptimos para mitigarlo? Mira, qué buena pregunta, porque las compañías aseguradoras nos apoyamos mucho en la intermediación a través de corredores y agentes de venta que son externos a la compañía. Y ahí no se puede hacer una concientización tan directa en cómo ellos actúan. Entonces, yo creo que uno de los principales focos y que abre la puerta a los riesgos de conflicto de interés, que en su manifestación más grave puede llevar a negociación incompatible, a riesgos de soborno entre particulares, es la relación con nuestros intermediarios, los que nos traen los negocios, ¿ya? Y ahí es súper importante lo que te decía respecto de proveedores, hacer un due diligence súper integral, no solamente las metas y cuánto es capaz de traerme en términos de prima a este corredor. Eso es irrelevante, ¿te fijas? De cara a la ética corporativa, es irrelevante que sea un proveedor que te traiga buenos negocios o no. Ya, lo que nosotros apelamos es que sea un corredor de una integridad ética intachable, porque ellos son de cara al asegurado, ¿te fijas? Ellos son nuestra cara al asegurado, ¿ya? Y por lo tanto, claro, el due diligence mucho más completo, integral, y también participar respecto de ellos, ofrecerles, tú como intermediario mío, como socio estratégico mío, ven a mis charlas, te comparto mi código de conducta, hacerlos partícipes sin, obviamente, el deber de supervisión que podría tener un empleador respecto de los trabajadores, pero invitarlo a participar, o sea, extrapolar todos esos controles que tenemos respecto de nuestros trabajadores, hacerlos también con nuestros intermediarios. Excelente. Oye, gracias, Sole. Como les anticipé a todos, teníamos una gran invitada y que se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias por la exageración. No, pero Sole, o sea, ya sabes que estás cordialmente invitada para un nuevo capítulo. Feliz. Y muchas gracias por compartir tus conocimientos, porque esa es principalmente la idea de este podcast, que todos quienes nos escuchen saquen tips, saquen recomendaciones para que puedan aplicarlas a sus propios negocios, porque la idea principalmente es hacer una sociedad, una empresa más ética que cumpla con las normas. Así que agradecido, Sole. Feliz de haber compartido experiencia y en lo que pueda aportar me voy súper gratificada y agradecida. Así que gracias, Nico, por la invitación. No, muchas gracias a ti, Sole. Y con eso nos despedimos de este capítulo del podcast La Matrix. Nos vemos en una semana más con nuevos invitados y ahí agradecemos nuevamente a la Sole por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Chao. Chao.